En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el tema de las fuerzas. En concreto vamos a trabajar la ley de Hooke. Esta ley trata sobre la deformación que experimentan los cuerpos elásticos. Esta ley dice que la deformación que van a experimentar los cuerpos que son elásticos va a ser proporcional a la fuerza que se haga sobre ellos. El experimento típico para comprobar esta ley está explicado en el vídeo anterior, que podéis verlo en la plataforma. El experimento consiste en tener un muelle en posición vertical y sobre él se van a ir colgando diferentes pesas iguales que van a ir aportando de manera sucesiva al muelle una fuerza doble de la anterior. Entonces veremos que el alargamiento que sufre ese muelle es proporcional a la fuerza que se le aplica. Para verlo con más claridad, os recomiendo que veáis el vídeo anterior. En este vídeo vamos a realizar ejercicios matemáticos relacionados con esta ley. Primero haremos el ejercicio 8, donde nos pide que enunciemos la ley de Hooke poniendo su fórmula e indicando qué significa cada una de las magnitudes que aparecen en ella. Bien, pues vamos a comenzar diciendo qué es lo que dice esta fórmula y diremos que, según la ley de Hooke, tendremos que, según la ley de Hooke, el alargamiento de un muelle, que va a ser nuestro objeto elástico, es directamente proporcional a la fuerza que lo produce. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la fuerza que yo le voy a aplicar al muelle, más lo voy a alargar. Es algo bastante intuitivo que podemos observar en nuestra vida diaria con cualquier objeto elástico, sea un muelle, sea una goma del pelo o cualquier otro objeto que podamos estirar. La fórmula es igual a fuerza igual a K, que es la constante elástica o recuperadora del muelle, por X, que es el alargamiento que sufre el muelle. Como nos pide el enunciado que pongamos también qué significa cada una de estas letras, es lo siguiente que vamos a hacer. Entonces diremos que F es la fuerza que se le aplica al muelle y se va a medir en newton. K es la constante recuperadora, también se puede llamar constante elástica del muelle, que se va a medir en newton partido de metros, y X es el alargamiento, es decir, no lo que mide el muelle al principio ni lo que mide al final, sino esa diferencia de medidas, es decir, a la elongación final, cuando yo le haya puesto la fuerza, le haya puesto la pesa que le va a hacer la fuerza, le tengo que restar la elongación inicial del muelle sin ningún tipo de fuerza. Ese alargamiento, ese cambio de longitud es lo que tenemos que poner aquí, es lo que representa la letra X. Entonces diremos que es el alargamiento o elongación del muelle. Y se va a medir en metros. La constante K no va a ser igual para todos los cuerpos elásticos, va a depender de las características del objeto en cuestión. En nuestro caso, que estamos hablando de muelles, pues ya sabéis que a veces cuando uno coge
diferentes muelles, algunos son más duros, más difíciles de estirar, pues esos van a presentar una constante elástica mayor que los que son más blandos, más fáciles de estirar. Esa constante va a depender del material del que esté hecho el muelle, entre otros factores. Vamos a hacer ahora el ejercicio 9. Dice el enunciado: una goma elástica presenta una constante de elasticidad de 50 newton partido de metro. Calcula cuánto se alargará al ejercer sobre ella una fuerza de 10 newtons. Bien, como ya he dicho en otros vídeos, siempre que hagamos un problema que implique datos y fórmulas y operaciones matemáticas, seguiremos siempre el mismo procedimiento. Primero vamos a sacar todos los datos que nos da el enunciado. Después escribiremos la fórmula que necesitamos. A continuación, sustituiremos en la fórmula los datos que ya conocemos y por último haremos la operación necesaria para hallar el dato o los datos que nos piden. Bien, vamos a comenzar sacando los datos. Me dice que este muelle tiene una constante K de 50 newton partido de metros. Me pide cuánto se alargará. Luego X es la magnitud que me están pidiendo. Y la fuerza que se va a aplicar sobre la goma elástica es de 10 newtons. Ya tendríamos todos los datos que me da el enunciado puestos. Si nos fijamos, al sacar esos datos, las letras de las magnitudes que tengo me van a dar una pista sobre la fórmula, ya que estas letras son las que tienen que estar en la fórmula. A continuación, escribimos la fórmula correspondiente, que es fuerza igual a la constante elástica por el alargamiento. Bien, sustituimos en esta fórmula todos los datos que tenemos. También podemos despejar primero la magnitud que vamos a hallar y sustituir después. Las dos formas de resolver el problema son equivalentes. Sin embargo, yo prefiero sustituir primero porque considero más sencillo despejar una incógnita en una ecuación que ya solo tiene números y una letra que cuando todos son letras. Pero las dos formas son equivalentes. Luego, mi siguiente paso va a ser sustituir en esta fórmula todos los datos que ya conozco. La fuerza la conozco, luego pondré 10. La constante la conozco, pondré 50. La X no la tengo, es lo que me piden, es la letra que me piden. Bien, pues ahora tengo que hallar esa X y esto no es más que una ecuación de primer grado. Luego, para saber cuánto vale el alargamiento, voy a despejar esta magnitud. ¿Y qué es lo que tiene al lado que le estorba para quedarse sola? Ese 50. Ese 50 le está multiplicando a la X. Pues yo voy a pasarlo al otro lado del igual realizando la operación inversa, es decir, dividiendo. Luego este 50 va a pasar al otro lado dividiendo. Y como va a pasar dividiendo, va a pasar debajo. Aunque el número que pasa dividiendo sea mayor que el que ya está en el numerador de la fracción que me sale, tengo que ponerlo debajo. Luego tendremos que 10 partido de 50 es igual a X. También podemos decir que X es igual a 10 entre 50. La costumbre nos hace pensar que la operación que tenemos que hacer sería X igual a 50 entre 10, pero esto sería erróneo. Luego, esta tendencia a hacer divisiones más intuitivas tenemos que olvidarnos. Voy a borrarlo para que no quede. Bien, una vez que hemos llegado a esta división, mientras que en matemáticas dejábamos esta operación en forma de fracción y la simplificábamos, ahora, como sí que quiero obtener un resultado final en forma de número, aunque sea con decimales, sí que vamos a realizar la división en todos los casos. Luego, 10 entre 50 sería equivalente a dividir 1 entre 5 y esto me va a dar un resultado de 0,2 metros. Que si lo pasamos a centímetros para tener una visión un poquito más intuitiva de cuánto se alargaría, equivaldría a 20 centímetros. Ya tendríamos el problema
9 resuelto. Continuamos con el problema 10. Dice el enunciado: un muelle se alarga 4 centímetros cuando se cuelga de él un peso de 5 newton. ¿Cuál es la constante recuperadora del muelle? Bien, pues vamos a hacer aquí, en este caso, un pequeño dibujo del muelle. Entonces, vamos a poner la situación inicial, donde yo tengo el muelle, y después voy a colgar sobre él el peso de 5 newton. Luego, tras colgar el peso, comprobamos que ha habido un alargamiento. Hemos puesto aquí una pesa cuya masa hace que se ejerza sobre el muelle una fuerza-peso de 5 newton. Y ha habido un alargamiento que, si observáis, es esto. Esta distancia de aquí es lo que se ha alargado. Voy a continuar sacando los datos numéricos que nos da el enunciado. Nos dice que el muelle se alarga 4 centímetros, luego X es igual a 4 centímetros. Cuando se cuelga de él un peso de 5 newton, luego la fuerza que se ejerce sobre el muelle es de 5 newton. Y me pregunta cuál es la constante recuperadora del muelle. Bien, antes de sustituir en la fórmula, que es fuerza igual a K por X, a la constante recuperadora por el alargamiento, debemos pasar este dato que tenemos en centímetros a metros, puesto que tenemos que utilizar unidades del sistema internacional. Ya sabéis que para pasar de centímetros a metros hay que dividir entre 100, que en nuestra escalera tradicional de las unidades tenemos que subir 2 escalones. Luego, al dividir 4 entre 100, tendremos que es 0,04 metros. Este cambio de unidad también se puede hacer con un factor de conversión, pero yo en este caso no lo voy a utilizar. Bien, una vez que ya tengo todos los datos en las unidades del sistema internacional, voy a sustituir esos valores en la fórmula. La fuerza, que la tengo, es 5. Luego cambio la letra por el dato. La K no la tengo, es lo que tengo que hallar. Y la elongación es 0,04. Tengo que tener cuidado en no poner 4. 0,04. Una vez que llego a este punto, tengo que despejar la letra. Hay que evitar la costumbre de cambiar la letra que me salga por una X para hacer como si esto fuera una ecuación que estamos resolviendo en matemáticas. No, porque en este caso puede llevarnos al error de hacernos creer que estamos hallando la elongación y no. Hay que acostumbrarse a hallar la letra que me salga, sea una X, sea una K, una I, una T o una letra griega. Es lo mismo. Aquí lo que tengo que despejar es esta letra, la K. Y lo que tiene al lado que tengo que mover es el 0,04 que le está multiplicando. Luego este 0,04 va a pasar al otro lado dividiendo. Y tendremos que 5 entre 0,04 es igual a K, que K es igual a 5 entre 0,04. Y ahora, si hacemos esta división, obtenemos un resultado de 125 newton partido por metro, que es la constante elástica del muelle. Vamos a realizar ahora el ejercicio 11. Me dice el enunciado: tenemos un muelle cuya constante recuperadora es de 150 newton partido de metro. ¿Cuánto se alargará si se suspende de él un peso de 3 newtons? Bien, vamos a empezar por sacar los datos que nos dice el enunciado. Me dice que la constante recuperadora es de 150 newton partido de metro. Luego K es igual a 150 newton entre metros. Me pide cuánto se alargará. Luego X es igual a lo que me piden. Y la fuerza es este peso de 3 newtons que
se cuelga del muelle. Bueno, pues una vez que ya tenemos los datos sacados, vamos a poner la fórmula. Fuerza es igual a la constante recuperadora del muelle por el alargamiento. Bien, me pide el alargamiento y la fuerza me la da, que son 3 newton. Luego voy a cambiar la F por su número. Igual, la K también me la da, que es 150. Y me pide el alargamiento. Volvemos a tener, como en los casos anteriores, una ecuación de primer grado en la que tenemos que hallar la incógnita. A esta X, para despejarla, para dejarla sola, le estorba el 150 que le está multiplicando. Bien, pues este 150, como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Y tendremos que 3 es igual a 150. Este es otro caso en el que hay que evitar escribir 150 entre 3, ya que esa nos parece la división más fácil y más intuitiva. No, en este caso es 3 entre 150. Y eso es igual a X. Si realizamos esta división, obtendremos que X es igual a 0,02 metros, que sería lo mismo, para que lo podamos visualizar un poquito más claro, sería lo mismo que 2 centímetros. Y con esto tendríamos también terminado el problema 11. Dejamos aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.